Hace poco volví a escuchar una de las reflexiones del Papa Francisco y con ese lenguaje tan sencillo que él utiliza me dejó reflexionando por mucho tiempo. Él decía, por favor, no pongan a Jesús en una licuadora, donde ustedes licúen a Jesús y solamente se tomen el jugo y a un lado dejen toda la fibra. Él decía, no, a Jesús no se licúa, hay que tomarlo completo, todo él, no una parte de él, no solamente el juguito de Jesús y dejar a un lado el resto de su mensaje, se tiene que tomar completo. Y yo me ponía a reflexionar en esas palabras y yo decía, caray, a veces sí, nosotros queremos meter a Jesús en un extractor y dejar a un lado lo que no nos gusta y solamente tomar las cosas que consideramos bonitas para nosotros y fácil de digerir y lo otro lo hacemos a un lado. Creo que el evangelio del día de hoy que vamos a escuchar en la misa tiene mucho de eso. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar el mensaje de, ay, Dios me ama, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es como el Padre que está esperándonos a que cuando lleguemos a su casa arrepentidos nos va a abrazar. Esas frases, ese mensaje de Jesús, sí, lo esperamos y lo escuchamos con mucho amor, como el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. Pero en el evangelio del día de hoy, nos invita a que nosotros seamos como Él, que nosotros amemos como Él. Si pones atención en el evangelio que vas a escuchar en la misa, las frases que dice son muy duras, no duras porque sean contrastantes para nosotros, sino porque la tarea es muy ardua. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los difaman. Y continúa diciendo, porque ¿qué harían de extraordinario si solamente aman a los que los aman? Si solamente van a ayudar a aquellos que te ayudan, si solamente saludas a aquellos que te saluden. Si nosotros vemos la invitación, es a ser como Él, a aprender a amar desinteresadamente. En otros textos Jesús dirá, el sol sale sobre buenos y sobre malos, llueve sobre buenos y sobre malos. Dios no hace distinción. Nosotros deberíamos de amar como Él, y especialmente en estas palabras, en el amor, incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho daño, en aprender a perdonar, es donde precisamente más nos parecemos a Él. Y todavía más, cuando logramos amar a aquellos que nos hacen daño, es cuando verdaderamente somos libres. Porque no hay nada que esclavice más el corazón del ser humano que el odio, que el rencor, que la envidia, que la avaricia, que el resentimiento. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en muchas ocasiones platicando yo con algunos hermanos que se acercan a pedir un consejo o a pedir ayuda, a veces, y lo digo, también a mí me ha pasado, que a veces conozco a una persona, platico con esa persona por 3 minutos e incluso, si ni siquiera estamos frente a frente, si somos varias personas quienes estamos en un salón, salgo de ese salón con la impresión de que fulano de tal o fulana de tal me caen tan mal, no los pasé, sencillamente no me cayeron bien. Y cuando yo voy caminando hacia afuera, cuando voy en los pasillos, me pregunto, ¿pero por qué? Si ni siquiera los conozco, no sé nada de ellos. Y mientras más analizo en esa situación, y que también cuando me encuentro con un hermano que está en la misma situación que yo, claro, con otros hermanos, le pregunto, trata de recordar o trata de pensar a quién te recuerda esa persona. Y cuando yo me hago esta pregunta a mí, ¿por qué esta persona me cayó tan mal si no la conozco? ¿Qué es? O sea, ¿qué fue lo que hizo que hiciera que me cayera tan mal?
Y ahí es donde la persona no hizo nada. Más bien me recuerda a alguien que me ofendió, que me hirió, que me lastimó, que me hizo un mal. Y ahí es donde me doy cuenta que no he sanado completamente de esas heridas. Ahí es donde me doy cuenta que tengo que aprender a amar incluso a aquellos que me hicieron daño en el pasado. Porque si no los amo y si no los perdono, esa situación del pasado está condicionando mi corazón del presente. Y quizás habrá alguien que me diga, padre, pero es que esa persona ya hasta se murió, ya no tengo que hacer nada, ya desapareció, ya no me va a hacer más daño. Le digo, no, es que no se trata de que si te va a hacer o no te va a hacer más daño. Se trata de que si tú te estás haciendo daño con ese recuerdo, aún aquellas personas hay que aprender a amarlas para poder ser nosotros libres. Si no los amamos, por eso el énfasis que Jesús nos da en este evangelio, a amar a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos hacen daño e incluso orar por ellos, a bendecir a aquellos que nos maldicen. Porque si tú no amas y empiezas a guardar rencor o indiferencia, eventualmente tu corazón va a empezar a condicionarse y quizás vas a empezar a aborrecer o a rechazar a personas que quizás son una bendición y son un amor de Dios y son un pan de Dios, pero simplemente porque te recuerdan a alguien de tu pasado, ya con eso las descartas. No, hay que ser más maduros, hay que ser más libres, hay que aprender a amar si queremos ser libres. Hay que aprender a amar si queremos parecernos a Él. Hay que aprender a amar si en verdad decimos que hemos experimentado el amor de Dios. Porque no hay nada más que esclavice el corazón del hombre que precisamente el odio. Y no hay nada más que libere el corazón del hombre que el mismo amor. Si tú nada más vas a amar a aquellos que te aman, ten cuidado, porque puede ser que llegue un momento en donde no vas a amar a nadie, porque como seres humanos somos muy propensos a fallarnos unos a otros. Por eso hay que aprender a perdonar, hay que aprender a amar, porque si no perdonas, si no amas incluso a aquellos que te hacen daño, pues vas a empezar a eliminar muchas personas de la lista y corres el peligro de quedarte solo. Y entonces sí, solo no habría ninguna posibilidad de que pudieras disfrutar la vida, de que te parecieras a Él, que Él es amor, que Él es comunidad. Ahora, te propongo un ejercicio, porque muchas veces me dicen, padre, me es imposible poder perdonar a esta persona. Si el solo hecho de recordarla, sé que el estómago y la sangre me empiece a circular de una manera más fuerte. No, pensar en verla, no puedo hacerlo. Yo les propongo este ejercicio. Ve a la capilla frente al Santísimo Sacramento y ahí trae a la memoria a esa persona. Imagínala ahí frente a Jesús. Si no puedes ir a una capilla donde esté el Santísimo, trata en un momento tranquilo, relájate, prepárate para ese encuentro, para esa oración, porque va a ser un ejercicio muy fuerte. En un clima de oración, trata de traer a tu memoria a esa persona, a imaginarla frente a ti. Y a un lado de ella, frente a ti, trata también de imaginar a Jesús. Si lo tienes ahí frente a la Eucaristía, te será más fácil frente a su presencia. Y ahí, dile a Jesús, ayúdame a mirar a esa persona como tú la miras. Ayúdame a sentir el amor que tú le tienes a esa persona, porque quizás yo la aborrezco, pero ayúdame a sentir lo que tú sientes por esa persona. Y poco a poco, deja que Jesús te vaya mostrando el amor que Él le tiene a esa persona. No hagas mucho esfuerzo.
pero empezar a orar por esa persona y decirle a Jesús, ¿qué es lo que yo le puedo decir a esa persona? ¿Qué oración puedo hacer por esa persona? Poco a poco vas a ir viendo que tus pensamientos y tus sentimientos van a empezar a disminuir, para que poco a poco también pueda despertar un sentimiento de gratitud y de amor por esa persona. Porque si esa situación del pasado que te lastimó tanto sucedió, el día de hoy tú puedes decidir qué hacer con esa situación, o crecer o quedarte esclavizado en una herida que nadie más puede sanar más que tú y Jesús. Este evangelio es un evangelio que no nos invita a ser buenas personas. Lo que nos invita es a ser libres. Lo que nos invita es a amar. Lo que nos invita es a parecernos más a Él. Lo que nos invita es a dar lo mejor de nosotros. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres ser libre, si tú quieres vivir en el amor, tienes que aprender a perdonar y a amar incluso a aquellos que te han hecho daño. No hay otra forma. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la libertad, el Dios que quiere que crezcamos, que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien pudiera decir, este tipo de evangelio no me gusta. Pues precisamente este tipo de evangelio es el que más nos ayuda para que podamos entender las partes más dulces del evangelio. ¿Cómo poder entender que Dios me ama tanto? ¿Cómo poder experimentar tanto su amor si mi corazón está lleno de heridas, si mi corazón está lleno de odio? No hay nada que te esclavice más que el odio, el rencor, el resentimiento. Para poder ser libre, aprende a soltar todas esas cadenas y entonces sí, te darás cuenta que puedes amar incluso a los enemigos, porque no dependerá de ellos, sino de ti. ¿Por qué vivir encadenado cuando puedes ser libre? Que tengas un excelente día.